de la tarde, en punto. Bueno, cordial saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy hablando sobre un tema de psicología, vamos a hablar sobre el país psicológico. Vamos a esperar unos 2-3 minuticos y empezamos con la conferencia del día de hoy, el país psicológico, la conferencia número 20 de la fase A. Bueno, vamos saludando a las personas que se van conectando con nosotros. Hola Elisa, bienvenida. Un saludo desde Colombia. Saludamos a Elisa. Y también a las personas que se van conectando. También por acá ya llegó a Ariel. Hola Ariel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, también por acá se conecta con nosotros Yujin desde México. Hola Yujin, un saludo muy fraternal. También por acá está James. También Rafael. Hola Rafael, bienvenido. Bueno. Les recuerdo que mañana a las 6 de la tarde, mañana viernes 6 de la tarde Colombia, vamos a realizar una práctica. Entonces para que todos estén muy pendientes también de la transmisión del día de mañana. La práctica que vamos a realizar pues todavía no la tenemos, podríamos decirlo así, bueno, no hemos decidido cuál es la práctica que vamos a realizar, pero les estaremos confirmando mañana la práctica que vamos a hacer. También por acá se conecta con nosotros Rotterdam. Un saludo, paz inverencial desde Panamá. Nos saluda por acá Rotterdam. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar, como les iba comentando, un tema muy interesante sobre psicología. Y recuerden que cualquier duda o pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto al final de la intervención, de la conferencia, pasaremos a dar solución a los inconvenientes o dudas o aportes que de pronto se tengan o se quieran hacer sobre la conferencia. Listo, también por acá saludamos a Silvia, que también se conecta con nosotros, a Rosa, bienvenida, a John también, John Howard, bienvenidos. Y bueno, yo pienso que llegó la hora de hablar de la conferencia del día de hoy llamada El País Psicológico. Bueno, el objetivo de esta conferencia es primero que todo enseñarnos qué es el país psicológico. Nos vamos a aprender a vivir en el instante, cómo es el ejercicio de vivir en el instante, porque si queremos despertar la conciencia tenemos que aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Otro propósito de esta conferencia es, primero que todo, que entendamos por qué no somos buenos y nos demos cuenta que el peor error es creerse y sentirse bueno, puesto que esto obstaculiza todo avance hacia el interior. Entonces, vamos a aprender por qué no somos buenos, cómo podemos darnos cuenta de esa realidad y vamos a aprender a cambiar el centro de gravedad para volver al absoluto. Es la única forma de autorrealizarnos. Esto se resume en tiempo y vamos a tratar de profundizarlo el día de hoy. Bueno, lo primero que vamos a explicar es que nosotros vivimos paralelamente en dos mundos. Entonces existe el mundo exterior
donde nosotros podemos ver ese mundo exterior con nuestros 5 sentidos. Existe un país exacto donde nosotros vivimos. Por ejemplo, nos saludaron desde México, desde Panamá, desde Colombia. Entonces, cada uno sabe en qué país vive externamente. Pero les quiero comentar que así como existe un país externo en el donde nosotros estamos localizados, pues también hay un país psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un lugar donde nosotros vivimos en nuestro mundo interior. Y a esto es lo que vamos a llamar nuestro propio país psicológico. Entonces, por eso vamos a decir que hay dos mundos paralelos: el mundo interior, donde está nuestro país psicológico, y el mundo exterior, que es donde está el país donde actualmente estamos ubicados geográficamente, sin importar dónde nos encontremos. Bueno, entonces, ¿qué nos permite entender esto? Que en el mundo exterior vamos a encontrar lugares, y vamos a encontrar lugares muy bonitos, y también vamos a encontrar lugares muy feos. Por ejemplo, encontramos acá en esta imagen, en estas imágenes, algunos lugares muy bonitos, como por ejemplo algunas islas. Este, por ejemplo, es el Río de Colores, si no estoy mal, queda acá en Colombia. Bueno, encontramos muchos lugares muy bonitos donde nosotros nos gustaría ir. Pero también en el mundo exterior vamos a encontrar lugares feos, horribles, que tal vez nosotros por allá no iríamos ni así nos pagaran. Entonces, por ejemplo, encontramos ollas donde se consumen drogas, cantinas, callejuelas llenas de basura, encontramos lugares de citas de prostitución. Entonces, pues esto es algo que en el que nosotros vivimos, en nuestro planeta y en nuestro país existen todos estos lugares, tanto lugares bonitos como lugares feos. Pero lo mismo pasa en nuestro mundo interior. En nuestro mundo interior hay lugares muy bonitos y también hay lugares muy feos. La diferencia es que para viajar a esos lugares bonitos o feos, en nuestro mundo interior lo hacemos con nuestra propia imaginación. ¿Sí? Si por ejemplo ustedes ven esta imagen, por ejemplo, donde encontramos esta callejuela llena de suciedad, de pronto de indigentes. Si ustedes simplemente en su mundo interior o en este momento se dejaron llevar por su imaginación, sin que ustedes se dieran cuenta, a través de esa imaginación ustedes se metieron en ese lugar. Ahora, si ustedes por ejemplo ven esta escena, que digamos es un antro podríamos decirlo así, de prostitución, con la velocidad de nuestro pensamiento nos fuimos y nos dirigimos allá. Entonces, por eso hay que aprender a controlar la mente, porque nuestra mente, o podríamos decirlo así, nuestra imaginación es como una loca. Ella se va para cualquier lado. Y a esa mente loca, por lo general, cuando uno empieza a autoobservarse, uno casi nunca se va a estos lugares bonitos, sino, pues ya lo vamos a estudiar ahorita, casi siempre uno se va a estos lugares o a estos suburbios. Bueno, entonces eso con relación a los lugares. Sigamos avanzando un poquito. Bueno, pero así como en el mundo exterior hay personas, porque en el mundo exterior encontramos personas peligrosas, de pronto drogadictos, ladrones, encontramos, ¿por qué no?, asesinos, locos, todo lo que ustedes quieran. También asimismo encontramos en el exterior personas buenas, encontramos médicos, encontramos indígenas, encontramos personas que trabajan en la farándula, todo lo que ustedes quieran. Pero lo mismo pasa en nuestro mundo interior. En nuestro mundo interior, todas las personas que ustedes ven en el exterior también están dentro de nosotros. Entonces, acá nosotros los podemos ver.
Esas personas, ¿quiénes son? Son nuestros defectos psicológicos. Y nosotros, por lo general, siempre nos vamos o nos dirigimos a los lugares donde tenemos amigos. Entonces, si por ejemplo, físicamente nuestros amigos son drogadictos, un ejemplo, ¿a dónde creen que nos vamos a dirigir? ¿O dónde creen que nos la vamos a pasar? Pues esos amigos drogadictos es muy probable que nos lleven a consumir drogas. Si tenemos amigos que son ladrones y nos las pasamos con ladrones, entonces es muy probable que terminemos influenciados en procesos de robo. Entonces lo mismo pasa en nuestro mundo interior. Como en nuestro mundo interior también habitan ladrones, prostitutas, usureros, traicioneros. Entonces, si dentro de nosotros mismos nos la pasamos con esos defectos, entonces esos defectos nos van a llevar a esos lugares donde ellos viven. O sea que si no tenemos defectos ladrones o digamos drogadictos, nos van a llevar en nuestro país psicológico allá. Si tenemos defectos borrachos, esos defectos borrachos nos van a llevar a esos lugares del país psicológico. Bueno, entonces esto vale la pena que lo tengamos en cuenta porque esta es una de las claves para aprender a no dejar que se nos duerma nuestra propia conciencia. Sigamos estudiando un poquito más este paralelo. ¿Y por qué es tan peligroso no aprender a diferenciar estos dos mundos? En el mundo físico, acá en la tercera dimensión, existen unas leyes. Y nosotros, de alguna u otra forma, entendemos algunas de ciertas leyes. Por ejemplo, está la ley de la gravedad. Y de alguna u otra forma uno sabe que si se lanza por ejemplo, de un edificio muy alto, pues puede perder la vida. Entonces uno no se arriesgaría a saltar al vacío más de 3 metros, pienso yo. Entonces ahí hay unos peligros en el mundo exterior. Por ejemplo, hay una ley en el mundo exterior que se llama la ley tiempo-espacio. Entonces esa ley dice que si nosotros necesitamos ir de un lugar a otro, entonces eso nos va a tardar, vamos a tener que hacer un recorrido para llegar a ese lugar y eso nos va a llevar algún tiempo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, si estoy acá en Colombia y quiero dirigirme a Perú, entonces tengo que en el espacio coger un bus o un avión y eso me va a llevar un determinado tiempo. Esa es la ley de tiempo-espacio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo de eso? Porque en nuestro mundo interior hay una gran diferencia y es que muchas de esas leyes no existen. Y hoy vamos a hablar de la ley tiempo-espacio. Si nosotros físicamente quisiéramos dirigirnos, por ejemplo, a un prostíbulo, entonces tendríamos que dirigirnos a determinada callejuela de nuestro propio país psicológico, de nuestro país físico o de nuestra propia ciudad, ¿sí? Pero si nosotros queremos ir a un prostíbulo en nuestro país psicológico, lo único que tiene que pasar es que uno de estos acompañantes nos hable y nos haga imaginar una de esas casas de citas. Entonces, con el poder de nuestra imaginación, sin darnos cuenta, nos metimos a un prostíbulo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, uno, nunca se iría a un lugar donde uno sabe que están torturando a alguien, que lo están descuartizando. Uno, pues bueno, la mayoría de las personas que son un poco cuerdas no irían a un lugar o casas de pique, se les llaman acá en Colombia. Pero si por acá aparece un defecto psicológico de estos, nos susurra algo en nuestros oídos, con el poder de nuestra imaginación nos vamos a ese lugar y empezamos a imaginar cómo están torturando a una persona. Entonces, esto es algo que vale la pena tener en cuenta porque cuando nosotros nos dejamos llevar, por ejemplo, nos ponemos a ver una película de terror. Hay muchas personas que les gustan las películas de terror. ¿Qué sucede?
él deja de ver la película, pero en su país psicológico queda metido allá. Por ejemplo, acá, queda metido en ese lugar donde hay fantasmas, hay monstruos, hay todo lo que ustedes quieran. Y cada vez que se imagina un lugar o se imagina el monstruo que apareció en esa película, cada vez que se la imagina, el defecto empieza a alimentarse y empieza a robarle energía, mucha energía. Y lo peor de todo es que nos termina durmiendo nuestra propia conciencia. Entonces, partiendo de esto, podríamos decirlo así, que ahí es donde aparecen los peligros. Uno no lo ve tan malo imaginarse algo. Por ejemplo, uno está conduciendo su vehículo o está conduciendo su motocicleta y de pronto en el país psicológico se imagina que se puede accidentar. Sí, se imaginó, simplemente la mente se fue. Un pensamiento, como lo vemos acá, le dice, ay, ¿qué tal me estrecho? ¿Sí? Y apenas me imagino eso, ¿sí? O sea, apenas ese pensamiento me dice eso, me lleva a ese lugar donde ya me estoy imaginando que me estoy estrellando. Y ahí van a pasar varias cosas. Lo primero es que cuando uno imagina esas cosas, la conciencia se duerme, ¿sí? Y por debajo de la razón, ese efecto va a hacer que posiblemente nos estrellemos. Si uno no tuviera ese pensamiento de que se va a estrellar y no se estuviera imaginando que se está estrellando, no se estrellaría porque la conciencia estaría completamente despierta. Entonces, esos son algunos de los peligros. Bueno, sigamos estudiando esto. Nosotros podemos ver muchas personas en el mundo exterior que son muy buenas gentes. Por ejemplo, podemos ver acá a una comerciante, dueña de una empresa muy prestigiosa, es muy gentil. Por ejemplo, acá podríamos encontrar acá un sacerdote que también está recibiendo la confesión. Si encontramos de pronto a un señor que siempre se ve contento, que nos sonríe en el trabajo, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, acá a una señora que está viendo a su novio tomándose un vino con otra persona, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, a esta mamá que está mirando cómo su hijo está hablando con un muchacho, con un punqueto, lo podemos ver ahí. Entonces, la mayoría de estas personas se cree buena, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de que una cosa es como nosotros nos comportamos externamente y otra cosa es lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Estudiemos un poquito esto, porque esta es una de los objetivos de esta conferencia y es dejar de creernos seres buenos. Miremos, por ejemplo, empecemos por ejemplo con este ejemplo. Por ejemplo, vemos acá el sacerdote recibiéndole la confesión a esta señora, ¿sí? La pregunta es, mientras esta señora está hablando, ¿a dónde creen que el país psicológico de este sacerdote se está yendo? Pues si esa señora le estaba hablando que le es infiel al esposo, el señor sacerdote en su país psicológico se está yendo a un lugar donde él se está imaginando cómo ella le está haciendo infiel al esposo. Y en el fondo es un yo de ese sacerdote que está teniendo sexo por allá adulterando en los mundos internos. Y entonces acá es donde podríamos reflexionar. Si uno le preguntara a ese sacerdote que él es un adúltero, es muy probable que él nos vaya a decir, no, yo no soy adúltero. Adúltera tal señora que sí le es infiel al esposo, pero yo no. Y sinceramente ese señor tiene el yo adúltero. ¿Y por qué tiene el yo adúltero? Porque lo está imaginando. En el país psicológico de él está adulterando. Puede que la señora, por ejemplo, ya se vaya de la confesión y el sacerdote siga pensando en todo lo que le contó la señora en su confesión. ¿Sí? Ahora pongamos este ejemplo. Miremos, por ejemplo, pasemos al otro extremo. Miremos, por ejemplo, que esta señora
¿sí? Que de pronto en su vida nunca ha consumido drogas, de pronto se me ocurre a mí, no ha sido alcohólico, alcohólica, siempre ha tenido un solo esposo, digamos que es una mujer muy buena, que solo tuvo un novio y con él se casó y con él tuvo un hijo. Sí, entonces esa señora presume que es una santa, va todos los domingos a misa, paga todos los recibos a tiempo, no le queda mal a nadie, ¿sí? Entonces, ese tipo de personas, por ejemplo esta señora, si ve que su hijo está, por ejemplo, hablando con este muchacho, con unas, bueno, con sus cadenas, con su pinta de punqueto, ¿a dónde creen que se va ella en su país psicológico? Pues les puedo asegurar que esa señora está imaginándose en su país psicológico cómo de pronto ese niño va a caer o ese hijo va a caer en drogas. Va a estar imaginando que se va a tatuar. Se puede estar imaginando que va a terminar en peleas. Se está imaginando que ese muchacho la puede terminar llevando, no sé, a un prostíbulo. Entonces, eso que la señora se está imaginando que es su propio país psicológico. Si nosotros le dijéramos a esa señora, señora, usted es una drogadicta, señora, usted se la pasa buscando peleas, señora, usted quiere tatuarse, usted tiene un defecto que quiere tatuarse y tiene que eliminarlo, pues lo más probable es que esa señora nos va a decir, no, yo no tengo nada de eso, yo jamás me eché un tatuaje, jamás sería capaz de consumir drogas. Pero en su país psicológico, cada vez que imagina algo, lo está haciendo. Entonces, eso nos lleva a concluir esta frase tan importante y tan sabia, que dice que muchas veces hay más virtud en el malvado que maldad en el virtuoso. ¿Y qué quiere decir esto? Que una persona que es malvada, que ha cometido errores, que ha adulterado, que ha robado, es una persona que acepta que tiene esos defectos y por lo tanto le va a quedar fácil cambiar el día que lo decida. Y esa es la virtud. La virtud es que puede llegar a reconocer más fácil. Pero, y con esto, por ejemplo, concluimos, muchas personas que llegan a estos estudios, por ejemplo, en el mundo astral le dicen, tienen que trabajar el defecto homosexual o el defecto lesbiano. Y estas personas caen en crisis porque dicen, pero ¿cómo si yo nunca he sido homosexual, nunca he tenido esos estados de lesbiana? Podría llegar a pensar eso de sí mismo. Pero si no comprende esto que estamos hablando el día de hoy, no podría darse cuenta que esos defectos viven dentro de él. Que no más es que se imagine o se encuentre con el vecino que puede ser homosexual del barrio y lo vea de una vez en su país psicológico a dónde se va. Entonces, si la persona está en autoobservación, podría decir, pues pucha, si lo tengo. El defecto del adulterio. Entonces esta muchacha le dice que tiene que eliminar el defecto del adulterio. Dice, pero es que yo nunca he sido adúltera. No, pero ¿qué se ha imaginado? Se ha imaginado hasta los moteles donde practicaba sexo el esposo. Se imaginaba todo lo que hacía el esposo allá con el amante. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esa señora sí tiene el defecto adúltero bien grandísimo, aunque no lo acepte. Entonces, por eso una persona que se cree buena tiene mucha maldad adentro. Y el problema es que si no transforma eso, nunca va a poder despertar la conciencia. Siempre va a decir, ay, estas conferencias cómo le caerían de bien a mi hijo. Ay, estas conferencias cómo le caerían de bien a mi mamá que se estresa tanto. O a ese muchacho que está en la droga. Ay, cómo le... Y no se da cuenta que estas conferencias están diseñadas es para cambiar. Pero mientras uno se siga creyendo bueno, mientras uno se siga creyendo la víctima, nunca va a poder avanzar en el trabajo interior. Bueno, sigamos hablando un poquito de este tema. Acá hay una reflexión que nos dice, entonces, ¿qué sucede después de la muerte? Cuando una persona se muere, curiosamente, va al limbo y como
siempre se la pasó en el país psicológico, entonces esa persona en el limbo termina haciendo lo mismo. Los defectos que tenía lo terminan llevando al mismo lugar en su país psicológico donde siempre había estado. Vamos a poner este ejemplo. Miremos, por ejemplo, acá cómo aparece esta ama de casa. Digamos que esta ama de casa cuida a su bebé, lava, plancha, cocina, bueno, todo lo que hace una ama de casa. Esta mujer se muere, digamos, en un accidente y baja al limbo. ¿Y qué creen que va a terminar haciendo en el limbo? ¿O a dónde va? Pues en el limbo va a terminar acá, en su país psicológico, y seguirá haciendo lo mismo, barriendo, trapeando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si de pronto esta mujer, además de eso, le gustaba mirar, se me ocurrió a mí, novelas donde aparecían armas, donde aparecían procesos de adulterio, pues se mete allá en su cocina y allá en su cocina sigue adulterando con el proceso de armas, porque eso era en lo que vivía el país psicológico, ¿sí? Ahora miremos, por ejemplo, este albañil, alguien que trabaja en la construcción, se muere y en el país psicológico se va exactamente allá, a seguir construyendo casas, a seguir en lo que, en lo que vivía, porque nunca despertó la conciencia. Lo mismo, una azafata o una persona que trabaja en el sector hotelero sigue allá en la recepción atendiendo gente en su país psicológico. Bueno, miremos ahora unas consecuencias de no aprender a controlar la mente, de no aprender a controlar la imaginación. Lo primero es que se nos duerme la conciencia. ¿Qué quiere decir que se duerme la conciencia? Que cuando nos vamos a echar un globito, cuando nos vamos a un lugar de nuestro país psicológico, ya no podemos autoobservarnos y por lo tanto ya no podemos eliminar el ego. Eso es natural. Si uno lo entendiera, si entendiera que cada vez que imagina algo ya no puede morir, entonces uno no se dejaría llevar a esos lugares. Además de eso, cada vez que un pensamiento nos susurra y nos lleva a uno de esos lugares del país psicológico, nos distraemos. Y esa es la razón por la cual suceden tantos accidentes. Segundo, cuando uno se pierde en estos lugares del país psicológico, alimenta muchos defectos y los alimenta de una forma que ustedes ni se imaginan. Por ejemplo, alguien en su país psicológico se empieza a imaginar que uno es un perdedor. El defecto le susurra en el oído y le dice usted, o no, le dice soy un perdedor, porque ellos no le dicen usted es un perdedor, no, le dicen mucha mula, mucho bobo, porque hice lo que hizo. Y apenas nos dice eso, nos proyecta en nuestra imaginación un lugar donde somos unos desdichados, donde somos pobres, somos unos mediocres, donde la gente nos humilla, donde la gente no nos valora, y nos metemos allá y terminamos alimentando unos defectos que nos podrían llevar hasta el suicidio. ¿Sí? Ahora bien, esto vale la pena que lo estudiemos, porque un defecto violador nos puede llevar a cometer una violación y lo hace así. Uno ve a una muchacha, a una joven, a un hijo, no sé, a un sobrino, a un niño indefenso, y uno dice, uy, este niño, Dios mío, lo pueden violar. ¿Sí? Simplemente dice, lo pueden violar. Y en su imaginación, sin darse cuenta, se está imaginando cómo lo están violando. ¿Qué está pasando? Sin darse cuenta, esa persona por debajo de la razón está alimentando su defecto violador, el de él. ¿Sí? Sin darse cuenta, eso pasa por debajo de la razón. Luego vuelve y ve al niño y vuelve y se lo imagina cómo le pueden hacer daño. Y ahí él sigue alimentando, ¿sí? Hasta que llega un momento donde de tanto alimentar ese pensamiento, empieza a personalizarlo. Dice, ay, pero mire, ese niño, pues sí, empieza, ¿y qué tal si yo lo hiciera? Y se lo está imaginando y después dice, no, ¿qué estoy imaginando? Pero ahí sigue hasta que llega un momento donde ya es tan fuerte el defecto violador o pedófilo
lo llevó a meterlo en un lugar tan fuerte de su psicología que después puede terminar violando. Entonces, eso es algo muy peligroso y por eso es tan importante aprender a controlar este proceso de imaginación, que vamos a estudiar cómo se hace. Bueno, acá aparece otro proceso que se llama el autoengaño. Entonces, ¿qué es el autoengaño? Pues que uno empieza a asumir que lo que uno se está imaginando es real y no es real. Entonces encontramos personas que dicen, ay, es que usted siempre me humilla, es que usted siempre me ofende, es que usted hace esas cosas porque yo le caigo mal. Y en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? La persona, como decimos acá en Colombia, la persona se envidió. ¿Qué quiere decir que se envidió? Que en su mundo psicológico se imaginó un poco de cosas que lo estaban ofendiendo y simplemente son procesos de uno mismo. ¿Sí? Bueno, además que nos mete en procesos de crítica y nos mete en procesos de sufrimiento. Bueno, ahora vamos a estudiar este tema. ¿Cómo transformar el país psicológico? ¿Listo? ¿Cómo vamos a transformar esto? Entonces vamos a aprender dos ejercicios. El primero tiene que ver con el trabajo de la muerte en marcha. Entonces, ¿qué sería lo correcto? En el proceso del país psicológico, lo correcto es que nuestro país físico o el lugar donde nosotros nos encontramos, ¿sí? Donde ustedes están, en el país, en la ciudad, en el cuarto que esté, sea completamente igual a su país psicológico. O sea, que el país físico y el país psicológico sea lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en esta conferencia, no debo dejarme sacar a ningún lugar de mi imaginación. Simplemente tengo que estar aquí, ya, en este momento. Que yo, por ejemplo, puedo decir Bielorrusia y ya me estoy viendo. No. La mente y el cuerpo en el mismo lugar siempre. Cuando la persona aprende a tener la mente y el cuerpo en el mismo lugar, entonces empieza a controlar su propia mente. Entonces, ese es el ejercicio de vivir en el instante. Si uno está viviendo en el instante, la mente y el cuerpo en el mismo lugar. Que estoy cocinando, mente y cuerpo en ese lugar, no más. No estoy imaginando, ay, ahorita ojalá les guste. No se vayan por allá, porque si se imagina eso, de pronto se frustra si la gente no va a almorzar. Entonces es mente y cuerpo ahí. ¿Listo? Siempre. Eso se llama vivir en el instante. Y para hacer eso tenemos que autoobservarnos y centrarnos siempre a donde usted vaya. Se está cepillando los dientes. Mente y cuerpo ahí. ¿Listo? Listo. Entonces, ese es el primer paso que ustedes pueden ver acá. Identificar en qué lugar me encuentro y física y psicológicamente. ¿Listo? Entonces, ese es como el primer paso. Identificar. Estoy aquí y ahora en este momento. Que estoy haciendo un trabajo en el computador. Mi mente y mi cuerpo está ahí. No imaginando otra cosa. ¿Listo? Bueno. Si estamos haciendo el ejercicio bien y en ese momento nos empezamos a autoobservar, entonces vamos a empezar a descubrir los yoes, ¿sí? Los vamos a escuchar, porque al principio uno los escucha. Y rápidamente, eso es muy rápido, eso es menos de una milésima de segundo. Después de que uno lo escucha, el defecto lo lleva a imaginar o a proyectar algo. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que estamos lavando la loza, concentrados, ¿sí? Mente y cuerpo ahí lavando el plato, ¿sí? Y de pronto vemos que el plato está desportillado o un vaso está desportillado. Apenas pasa eso, la mente dice, ¿quién se habrá tirado el plato? Dice la mente, ¿sí? Y apenas la mente dice eso, empieza a proyectarme como por allá determinada persona que siempre es descuidada lo pudo haber roto. Entonces yo me la imaginé, ¿sí? O sea, me habló y empecé a imaginarme eso. En ese momento, ¿qué tengo que hacer? Pues rápidamente tengo que comprender que eso está mal, o sea, que me quiere sacar del instante, y de una vez que hago, lo elimino. Madre divina, elimíname este yo. ¿Por qué? Porque comprendí que no debo dejarme sacar de esa actividad, que puede ser muy sencilla, como lavar la loza. ¿Sí?
Hago eso y después de que hago este ejercicio de eliminar el defecto, vuelvo al instante. Y acá hay una clave que espero que le sirva a quien la quiera poner en práctica. Y es que apenas uno elimina el defecto que se lo llevó por allá a ese lugar, volvemos a sentir el corazón. ¿Listo? Cuando uno aprende a anclarse en el corazón, entonces le empieza a quedar más fácil seguir aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. ¿Listo? Si seguimos en el ejercicio de lavar la loza y de pronto escuchamos en la radio que están hablando de cosas obscenas, porque ahora la radio es así, entonces empiezo a imaginarme eso y de una vez, no, madre mía, mátame yo, y vuelvo al instante y vuelvo a centrarme en el corazón. Entonces, ¿qué empieza a pasar? En nuestro mundo interior, cada vez que nos mantenemos en el instante, entonces es como si tuviéramos una cometa y no la dejamos ir, sino siempre la estamos manteniendo aquí. ¿Sí? Y esa cometa, ¿quién es? Es nuestra mente. Y no, señora, usted se queda acá. No, señora, usted se queda acá. Ay, tengo que pagar los recibos. Y ya me estoy imaginando que me está cogiendo el tate y me están cerrando los bancos. No, madre mía, mátame yo. Y me vuelvo acá al instante. Y eso del coronavirus, ¿qué tal me dé? Mátame yo y vuelvo al instante. No debo dejarme llevar. ¿Qué pasa si yo me empiezo a imaginar que me está dando coronavirus? Pues se me bajan las defensas, en mi mundo interior me estoy muriendo, en mi mundo interior me estoy quedando sin oxígeno, en mi mundo interior el Sisbén no me está cubriendo el tratamiento, entonces me muero. Entonces ya nos sugestionamos, ya nos dormimos la conciencia, ya nos robaron la energía, ¿no? Simplemente empecé a pensar eso, mátame yo y vuelvo aquí y ahora. Ese es el ejercicio. Es el primer ejercicio. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo ejercicio. El segundo ejercicio tiene que ver con algo que vamos a llamar el centro de gravedad. Entonces, ¿qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad tiene que ver con el tiempo que yo le dedico a las cosas. Vamos a poner este ejemplo. Si en mi vida yo le dedico, por ejemplo, el 21% al ocio, ¿sí? Y dentro de ese 21% entonces me gusta ver, no sé, novelas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? En mi país psicológico me la voy a pasar pensando en mi novela. Estoy con mi familia y estoy pensando en la novela. Es muy posible que hasta me acuesto a dormir y me sueño con la novela. Estoy trabajando y sigo pensando en la novela. Entonces, nuestro país psicológico tiene que ver mucho con lo que le dedicamos tiempo. ¿Sí? Bien, pongamos otro ejemplo. Si en mi trabajo matutino, que digamos en este caso el 33% del día serían 8 horas, tuve una pelea con alguien en ese trabajo, pues es muy probable que en mi país psicológico me la pase pensando todo el día en ese proceso, o sea, siga dormido en esa caverna. Es así como una persona que es profesora o profesor se la pasa, pues en su mente, puede que esté en la casa, pero en su mente se la pasa haciendo clases, imaginando clases, lo que le llevará a los niños. Sí, puede que hasta esté comiendo y se está imaginando las previas que le hacen falta calificar, etc. Sí. Si la persona, por ejemplo, es corredor de bolsa, es trader, entonces puede que esté comiendo, pero está imaginando si subió, si no bajó, si le llegó a profit, si le llegó a stop loss. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro centro de gravedad. Si nosotros seguimos dedicándole tiempo a lo que le seguimos dedicando tiempo y no le dedicamos tiempo a las cosas del ser, nos va a quedar muy difícil vivir en el instante. Entonces, esto es complementario. Primero, tenemos que hacer el esfuerzo de estar donde estemos, tenemos que vivir en el instante. Pero además de eso, tenemos que transferir el tiempo de las cosas de la personalidad, tenemos que empezar a dedicarle más tiempo a las cosas del ser. Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes ven, encontramos que es una gráfica de una persona normal, que más o menos duerme 8 horas. Digamos acá, ese es el proceso. Casi el 33% del día se la pasa durmiendo, común y corriente. Bien.
pero trabaja 8 horas, una persona común y corriente. Entonces, el 33% del tiempo se la pasa trabajando. Llega a la casa cansado, ¿y qué hace? Pues el 21% del día se la pasa en ocio. ¿Y qué es ese 21%? Pues el Facebook, mira sus redes sociales, mira un rato una película, de pronto mira la novela, ¿sí? Y bueno, luego le dedica el 13% a su familia, que es a sus hijos. Ahora la pregunta, esta persona llega a las conferencias, quiere empezar a despertar la conciencia, quiere empezar a autoobservarse y a vivir en el instante, ya no quiere dejarse robar la energía de sus yogis. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a quitarle tiempo a las cosas de la personalidad. Eso le va a dar la fuerza para mantenerse en el aquí y en el ahora. ¿Listo? Bueno, entonces, les iba a modificar la gráfica, pero no pude. Miremos, por ejemplo, acá. Ese digamos que es el trabajo en lo que nos puede ayudar a despertar nuestra propia conciencia. Estas son algunas de las prácticas que hemos enseñado y que vamos a seguir enseñando en el transcurso de las conferencias. Encontramos la práctica del suprasexo, los derviches, la transmutación de fuerzas cósmicas, la mantralización de la O, la práctica de la muerte en marcha, la meditación reflexiva, velar llorar, meditación de koanes, traslados de fondos, sacrificios por la humanidad, retrospección, negociación del karma, negociación en cruz, desdoblamiento astral. Bueno, si una persona quiere mantenerse en el instante, tiene que integrar todas estas prácticas en el diario vivir. Si la persona, por ejemplo, se la pasa todos los días haciendo sus derviches, sus prácticas de suprasexo o sublimación si está soltero, hace las prácticas de transmutación de fuerzas cósmicas, medita, hace las prácticas de velar llorar, toda esa conciencia que libera a causa de hacer esas prácticas le ayudan a mantenerse en el aquí y en el ahora. Entonces, es así como la idea de nosotros es que nosotros transfiramos el tiempo que le dedicamos al ocio, a muchas veces a estar buscando dinero. Hay un defecto grandísimo que tenemos que estudiar que se llama el entretenimiento. Si empezamos a quitarle ese tiempo y se lo dedicamos al ser, seguro vamos a poder vivir en el instante, vamos a poder autoobservarnos cada vez más. Pero si no lo hacemos así, entonces va a ser muy difícil. Miremos, por ejemplo, el gráfico. Una persona que ya empieza a trabajar en serio, empieza a dedicarlo, digamos, el 21% al sueño. ¿Cuánto es el 21% al sueño? Más o menos, aunque ya después tiene que bajarle, 5 horas. 5 horas, o sea, de las 8 horas que dormía, ahora empieza a dormir solo 5 horas. ¿Por qué? Un ejemplo, puede dormir menos. ¿Por qué? Porque está ahorrando energía, entonces se puede levantar más temprano. ¿Sí? Segundo, empieza a dedicarle solo al trabajo físico 4 horas, que ese es el equivalente al 17%. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿qué sucede? El resto de tiempo ya lo puede empezar a dedicar a las cosas del ser. Miremos, por ejemplo, le empieza a dedicar el 17% a las prácticas. ¿Qué es el 17%? Digamos que está haciendo 4 horas de práctica, dentro de eso está haciendo su sublimación, traslados de fondos, negociación en cruz, sus prácticas de derviches. ¿Sí? Bien, le dedica 2 horas a la práctica del nacer, a la transmutación sexual. Entonces dentro de eso hace su práctica, digamos termina la práctica, luego hace una regresión para ver qué efectos salieron en la práctica, para ir purificando cada vez más. Está en el trabajo del morir psicológico, haciendo sus prácticas, digamos 3 horas, 4 horas, dentro de eso está la meditación, la muerte en marcha. Le dedica 3 horas al sacrificio por la humanidad, ¿sí? Y un 8% a otros, que sería comer, vestirse, hacer aseo, lo que ustedes quieran. Una persona haciendo más o menos este cronograma de trabajo estaría prácticamente dedicándole, como ustedes pueden ver acá, 13 horas al trabajo interior. ¿Sí?
estaríamos hablando que le estaría dedicando el 54% del tiempo a las cosas del ser. Porque obviamente pues hay que equilibrarse en todo, en el trabajo, en el tiempo, en los otros, que son diferentes cosas que uno tiene que solucionar. Pero esta persona, por ejemplo, haciendo estas prácticas de educándole el 54% de la vida al ser, si mantiene ese ritmo y lo mantiene por 10 años, 12 años, en 12 años hace la primera montaña. ¿Y qué quiere decir hacer la primera montaña? Que ya se vuelve un maestro. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a transferir todo su tiempo a las cosas de la conciencia. Puede vivir en el instante ahora sí todo el día. Ahí sí ya puede empezar a practicar completamente la muerte en marcha. Porque está viviendo de instante en instante, porque toda la energía de las prácticas que está haciendo en el día le permiten estar concentrado en el aquí y en el ahora. Si no lo hacemos así, nuestro país psicológico o nuestra imaginación nunca nos permitirá mantenernos en el instante. Entonces, esto va a ser un trabajo gradual. Perdón, les corro acá un segundito esto. Entonces, ¿cómo hace un trabajo gradual? Al principio, entonces nosotros vamos a empezar a cambiar algunas cosas. Fíjense ustedes esta cuadrícula azul. Es el tiempo que le dedicamos a las cosas de la personalidad actualmente. ¿Sí? Y la parte amarilla es las cosas que le dedicamos al ser. Entonces, cuando nosotros empezamos a dedicarle muy poco tiempo a las cosas del ser. Como ustedes ven acá, casi todo el tiempo es a las cosas de la personalidad. Pero empezamos a transferir, empezamos a madurar, empezamos a tomar decisiones. Empezamos a coger con seriedad y poco a poco empezamos a dedicarle más tiempo a las cosas del ser, cada vez menos tiempo a las cosas de la personalidad, hasta que llega un momento donde acá nos equilibramos. Esta parte del gráfico, perdón, se las corro, ¿sí? Esta parte del gráfico es muy importante, porque acá le empezamos a dedicar, como de pronto lo podemos ver acá, lo básico de vivir. O sea, ¿qué quiere decir lo básico de vivir? Que empezamos a dedicarle solo el tiempo necesario a las cosas de la personalidad, solo lo que necesitamos, que puede ser trabajo, comer, alistar de pronto a los niños, lo básico. Solo ahí conseguir el pan diario, pagar recibo, solo lo básico. Y el resto de tiempo para el ser. Ahí nos equilibramos, ¿sí? Si nosotros logramos hacer ese trabajo, vamos a poder dominar nuestra propia mente, ¿sí? Y eso nos va a permitir que nuestra conciencia pueda volver al absoluto. Pero si nosotros no le dedicamos el tiempo a las cosas del ser, así veamos las conferencias, va a ser muy difícil que logremos vivir en el aquí y en el ahora siempre. Pero si empezamos a hacer las prácticas esotéricas con continuidad de propósito, les puedo asegurar que ustedes van a ver cómo la capacidad de autoobservación, la capacidad de estar siempre aquí y ahora va a poder mantenerse. Y esa es la invitación de esta conferencia. ¿Listo? Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube, que los pueden ver ahí. Pueden guiarse porque encuentran el logo del ojito. También nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook. Recuerden darle like. Si es la primera vez que está viendo esta conferencia, suscríbase a la página para recibir las notificaciones. Y también, si de pronto usted quiere hacer parte de los grupos de WhatsApp, donde estamos enviando material de apoyo, algunos libros, algunos videos que nos ayudan a profundizar un poco sobre este tema, pues también nos pueden escribir. También, si quieren de pronto conocer algunos lugares donde hay salas de conferencias a nivel nacional y internacional, no solo acá en Colombia, sino también varios lugares del mundo, pues puede también visitarnos en nuestra página web de conocimientosimismo.com. Bueno, vamos a pasar a ver algunas dudas, sugerencias o aportes que puedan haber acá en el chat.
Bueno, por acá saludamos a Liliana, a Iván Mejía, a Manuel también, nos saluda desde México, a José Ronald que nos saluda desde Bogotá. Hola Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido. Rocío Muñoz, José Edgar Ávila también nos saluda desde Querétaro, no sé dónde queda José. También a María también, a Marjorie también que nos saluda desde Ecuador, a Eugene. No somos buenos ni malos, solo exceso de defectos. Sí, así es, tenemos muchos defectos. Pero curiosamente, de toda esa maldad, de toda esa cantidad de defectos van a salir muchas virtudes si aprendemos a despertar la conciencia. Bueno, Sebastián también nos saluda por acá. Somos lo que vemos, leemos y escuchamos. Bueno, de alguna otra forma es cierto, somos lo que hay en nuestra mente. Eso somos. Si imaginamos que la gente es malvada, eso somos. Así nos creamos buenos. ¿Sí? Se pierde algo en la casa, uy, eso fue el maestro que se lo robó. Ah, bueno, eso es usted que tiene el yo ladrón y por eso se está imaginando eso. No, yo no me he robado nunca nada. No, si lo está imaginando es porque lo tiene adentro. Entonces, eso es lo que debemos entender en la conferencia. Bueno, muy buenas tardes, por acá nos saluda Luisa. Básicamente es vivir aquí y ahora, porque normalmente estamos acostumbrados a quemar tiempo en los pensamientos del pasado e imaginar el futuro, y el presente se nos va entre los dedos. Sí, Rosa, así es. Qué triste es que no entendamos que lo más valioso es vivir en el aquí y en el ahora. Y si estamos en el aquí y en el ahora y aparece uno de esos defectos a llevarnos a determinados lugares con su imaginación molesta, pues tenemos que eliminarlos. Eso sería lo correcto. Todo lo que hay en el exterior lo llevamos en el interior y ello está materializado. Y por ello está materializado. Sí, Gustavito, así es. Entonces somos lo que nos imaginamos y expresamos. Sí, Sara, así es. Aunque nos creamos buenos, somos lo que imaginamos. ¿Sí? Por ejemplo, lo que te comentaba, podría una persona pensar que es muy fiel, pero si ve a la vecina que es coqueta y se imagina que esa vecina es readúltera y ya me imaginé eso soy yo. Y por eso tengo que decir es, madre mía, mátame este yo adúltero, que se personifica en la vecina, porque eso soy yo. ¿Sí? Uy, es que la gente sí es bien chismosa, ¿no? Ah, madre mía, mátame este yo que es chismoso. Porque yo me imagino que la gente es chismosa. O sea, no, yo estoy proyectando mi yo chismoso en los demás. Ay, es que la gente, ¿qué dirá? Si la gente habla más mal. No. Usted está imaginando que la gente habla mal. O sea, que es usted, su yo que habla mal se proyecta en los demás. Bueno, por acá nos dice Renata. ¿Cómo eliminamos en el país psicológico de correr como las ratas? Como te comentaba, Renata, espero que te haya quedado un poco claro. Son los siguientes pasos. Primero tengo que anclarme en el aquí y en el ahora, mi mente y mi cuerpo en el mismo lugar, y me autoobservo. Eso es lo primero. Listo. Una vez me mantengo en el instante y empiezas a aparecer esa voz que me susurra o me hace imaginar, por ejemplo, un capítulo de una novela o de, no sé, de Dragon Ball Z, cualquier cosa. Apenas me empiezo a imaginar eso, pues me hago consciente que eso está mal y lo elimino. Madre mía, mátame este yo y vuelvo aquí a la hora. Me imagino que mi pareja me está haciendo infiel. Mire, ya mi yo adúltero se está imaginando quién sabe en qué motel. Madre mía, mátame este yo. Es lo que debo decir mentalmente y vuelvo al instante. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Gracias, Gustavo. Si despertamos aquí en este plano, despertamos en otros planos. Sí, Gustavo, gracias. Ese aporte es espectacular. Porque si nosotros nos mantenemos en el aquí y en el ahora, les puedo asegurar que el desdoblamiento astral consciente se empieza a volver una realidad. Una persona que empieza a mantenerse en el aquí y en el ahora y llegan pensamientos y los elimina y vuelve al instante y se aprende a anclar en el instante, empieza a gozar de la felicidad del plano físico y también empieza a gozar de la felicidad del plano astral. Porque como
lo que se hace en el físico se repite en las noches. Si estuvo consciente en el día, en la noche simplemente está tranquilo y estoy en un sueño. Ni siquiera tiene que hacer la práctica, simplemente vuelve y vive en el instante, en el astral, y ya queda consciente que está en un sueño. Bueno, por acá nos dice James, al estar dormido en la noche, el ser otra vez realizar lo que se desempeñó en el día, o sea, vuelve a recurrir. Sí, James, así es. Pero ¿qué pasa si tú en el día te la pasaste haciendo prácticas del conocimiento interior? Meditaciones, retrospecciones, te pusiste a enseñarle ese conocimiento a las demás personas. ¿Qué sucede? En la noche recurre. ¿Y qué quiere decir recurre? Despiertas la conciencia. Y cuando despiertas la conciencia, te siguen dando enseñanzas sobre la meditación, sobre el viaje astral, sobre el suprasexo. Entonces es correspondiente. Por eso, recordemos que en el fondo de esta conferencia nos enseñaba dos cosas. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, no creernos bueno. Segundo, a vivir en el instante. Y tercero, la necesidad de cambiar nuestro centro de gravedad. Y si cambiamos nuestro centro de gravedad, seguro vamos a poder vivir más en el instante y vamos a seguir conscientes en el plano astral. Sebastián nos dice, cuando entramos en meditación estamos de alguna manera en algún punto de ese país psicológico. Sí, Sebastián, así es. Nos vamos, ahí está la imaginación consciente. Ya no es que nos lleven los defectos allá, no, nosotros los vamos a buscar. Entonces recordamos una escena y ahí nos metemos en ese lugar y no nos dejamos ir de ese lugar y empezamos a matar, ¿sí? Hay todos los defectos que estaban ahí. Ah, acá estaba el peleón, muerte. Madre mía, mátame ese yo. Ah, el morboso, ah, muerte. Y me quedo ahí en esa escena hasta que limpio esa parte del país psicológico. Una vez yo limpio esa parte del país psicológico, pues despierto y quedo otra vez viviendo en el aquí y en el ahora. En ese lugar, en esos tuburbios que yo estaba meditando, ahora aparece luz, ahora aparece conciencia. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Limpiando todos esos tuburbios internos y que aparezca luz en nuestro mundo interior. Por acá nos dice Gustavo, todo eso es nuestro infraconsciente. Sí, así es. Maribel dice, perdón Leo, explícame de dónde viene el homosexualismo. Bueno, el homosexualismo es un yo que todos tenemos. Ese yo al principio es generado por un pensamiento que se llama el subcubo y el incubo. Es el principio. Cuando la persona empieza a imaginar a alguien del sexo opuesto, fíjense ustedes cómo es este proceso. Cuando alguien se imagina a alguien del sexo opuesto en su mente, sin darse cuenta, uno empieza a sentir lo que se está imaginando, lo que hablábamos del país psicológico. Entonces, si por ejemplo una mujer se empieza a imaginar a un hombre, a un varón, entonces en su mente empieza a alimentar el comportamiento del varón. Entonces ella empieza como a... Sí, por debajo de la razón, de tanto imaginar ese hombre empieza a tomar posición machista, burda, etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza el principio del homosexualismo o del lesbianismo. En el varón es lo mismo. Uno empieza a imaginarse a determinada mujer y uno, por debajo de la razón, empieza a alimentar a ese yo mujer y sin darse cuenta empieza a tomar posturas homosexuales o delicadas. Pero ese es el principio. ¿Qué pasa si la persona empieza a masturbarse? Porque el homosexualismo tiene que ver mucho con la masturbación. Es más, uno de los karmas de la masturbación termina en el homosexualismo. Entonces, si la persona, digamos la mujer, empieza a masturbarse imaginando a ese hombre, entonces ya le está metiendo energía sexual a ese pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? En el interior empieza a coger ya esa costumbre machona. Entonces ahí se empieza a volver marimacho. Y el varón que empieza a masturbarse, a imaginar a esa mujer, pues igual forma empieza a coger esa postura. Entonces, ¿qué sucede? En la medida que va derramando la energía sexual y le va inyectando más energía a esos sucubos, empieza a comportarse como un homosexual. Entonces es lo primero que empieza a suceder. Cada vez que el varón o la mujer derraman su energía sexual, empieza a perder la polaridad. ¿Qué quiere decir eso? El varón tiene una polaridad que es positiva y eso hace que le atraigan
el polo negativo, que es la mujer. Y la mujer es exactamente igual. Ella tiene su polaridad negativa y ahí está la energía sexual. Cuando la mujer empieza a botar su energía con orgasmos y el varón pues con sus eyaculaciones, empieza a quitarse esa polaridad y ya no le atrae el sexo opuesto. Y como tiene en el interior el subcubo o el incubo que ha venido creando, entonces ya empieza a volverse un homosexual o una lesbiana, pues que ya no se puede devolver, ¿cierto? Es bueno que sepamos que todos tenemos el defecto homosexual y lesbiana, porque todos tenemos el subcubo. Lo importante es trabajarlo, dejar de criticarlo afuera y empezar a observarlo dentro de nosotros mismos. Bueno, y estas son algunas conclusiones de cómo se puede dar el homosexualismo, pero cada uno tiene que ir estudiando en su proceso cómo se fue desarrollando ese defecto para poder comprenderlo mejor. Dice Sara, entonces lo que rechazamos es realmente lo que quisiéramos ser o hacer. En cualquier momento podríamos ser o hacer eso que rechazamos. Por ejemplo, un señor rechaza con odio a una persona homosexual y a pesar de que odia y rechaza a la persona homosexual, probablemente quiere experimentar, pero no lo hace porque su ego no le permite hacerlo, aunque realmente lo quiera. Sí, Sara, así es. Es más, él odia y lo odia porque necesita alimentar su defecto homosexual a través de la imaginación. Entonces él dice, uy, es que yo no me imagino, dice eso, es que no me imagino lo que harán por allá en esas fiestas homosexuales. No, él ya está alimentando su yo homosexual allá y por eso siente tanto odio y dice, uy, es que no me los imagino. Y no, ya se los está imaginando todo. Y tanto que odia a los homosexuales lo que está alimentando. Entonces por eso tenemos que ser responsables con lo que imaginamos. Tenemos que aprender a anclarnos en el aquí y en el ahora. Mente y cuerpo en el mismo lugar. Sí, así es. Ese es el objetivo del instante. Todo lo que me saque del presente, madre mía, elimíname ese yo. Muy bien. Así es, Gustavito. Eugene dice, mente y cuerpo, ahí es muerte en marcha. Sí, así es, Eugene. Eso es la muerte en marcha. Imaginé algo, muerte y vuelvo aquí. Eso es la muerte en marcha. Imaginé otra cosa, muerte, vuelvo aquí. Ay, ¿qué voy a hacer ahorita comida? Muerte y vuelvo aquí. Yo estoy es aquí, no en la cocina. Estoy es en el aquí en el lado. Saludos desde Cerrito Santander. Hola María. Mayra. Hola Mayra, ¿cómo estás? Yo no siento el corazón ni estando concentrado. No, John Howard, terrible. Eso debe ser mucho intelecto. Cuando uno es muy intelectual le queda muy difícil sentir el corazón. Pero no hay problema. Puedes sustituir el ejercicio por la respiración. ¿Listo? Entonces, matas el yo y vuelves como a hacerte consciente de la respiración. ¿Listo? Y en la medida que uno va eliminando el intelecto y empieza a volverse a hacer cada vez más estos ejercicios, empieza poco a poco a sentirlo. También saludamos por acá a Carlos González, que nos saluda desde Tuta. Eugene dice, entonces cuando hago mis labores domésticas no debemos escuchar música. Pues Eugene, yo te recomendaría que escucharas tu corazón. Es la mejor melodía. ¿Sí? Si de pronto estás haciendo tus labores y de pronto estás escuchando un vallenato, pues eso te lleva a un lugar en tu país psicológico. ¿Sí? Si de pronto estás escuchando es un reggaetón, entonces te está llevando posiblemente a un lugar de lujurias o no sé, a una playa como la que ustedes ven acá, a comer papaya, bueno, en fin. Entonces, la recomendación es escuchar el corazón, pero cada uno lo va a ir haciendo en la medida que va comprendiendo la importancia de esto. Esto no es algo impuesto, ¿no? Es algo de comprensiones que cada uno va teniendo en la medida que va trabajando. Trabaja más tu muerte en marcha, dice Gustavito. Sí, así es. La mente piensa y lo atrae. Sí, así es, Mayra. Y entonces no hay que pensar. Sí, mira, la mayoría de las veces que uno ha cometido errores es porque se imaginó lo peor y le pasó. ¿Qué pasa si no se hubiera imaginado lo peor? La conciencia hubiera estado despierta y no hubiera cometido los errores que uno siempre ha cometido.
Dice David, hola Leonardo, ¿qué diferencia hay entre mundo interno y mundo superior? Bueno, David, mira la diferencia. El mundo interno, o sea, el mundo superior está también en el mundo interior. Pero fíjate esto, de aquí para abajo, o sea, de acá, que es el plano causal, aquí a la altura del corazón está el plano mental, acá a la altura del ombligo está el plano emocional, luego está el plano instintivo y luego está el plano sexual. A eso es lo que vamos a llamar la tierra o también el mundo interior. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué pasa? En ese mundo interior es donde está nuestro propio ego. Acá pueden estar nuestros yoes causa en el plano causal. Pensamientos, emociones, deseos. Pueden ser emociones agradables o desagradables, bonitas, llenas de bondad, lo que ustedes quieran, pero hace parte de la tierra que es el ego. Entonces, ¿dónde entra lo superior? Lo superior es de acá para arriba. Entonces, los mundos superiores es el mundo búdico y el mundo átmico. ¿Cuándo se activan esta parte de nuestro mundo interior? Esta parte del mundo interior se activa cuando nos autoobservamos. Esta se activa cuando comprendemos. Y cuando hacemos juicio, cuando decimos, madre mía, mátame este yo mentalmente, entonces nos mantenemos en el mundo superior. Y la parte superior, que es nuestra cabeza, va a equilibrar el mundo interior, o sea, la tierra. Va a hacer la limpieza sobre nuestras infradimensiones. Pero como te digo, el mundo superior también está adentro, pero es una parte más profunda. Bueno, dice por acá Gustavo, sí, pero sin K, el pensamiento te lleva a lo que dice la música. Bueno, dice por acá John Howard, no es conveniente las canciones y la música producen cierto tipo de yoes psicoemocionales que pueden aparecer en la meditación, dificultan la práctica, además de que luego son difíciles de matar. Lo mejor es música, la mejor música es el silencio. Bueno, es un comentario de John. Solo música clásica. Bueno, ¿qué es la transmutación de fuerzas cósmicas? Ah, bueno, mira Ana, te recomiendo Ana que revises este canal. No, fíjate que esa conferencia no la hemos subido, la vamos a subir esta semana. Pero mira, Ana Laura, si quieres saber la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, te recomiendo que entres acá a esta página, a la página de conocimiento de sí mismo de acá de Facebook, y entra a videos. Y ahí vas a encontrar la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas. ¿Listo? Es una práctica que se hace en horas de la mañana para ayudar a limpiar el planeta. Puedes encontrarla en una conferencia que se llama La danza de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. ¿Listo? Entonces, si la quieres mirar, ahí la puedes encontrar. Dice Yesenia, ¿cuánto tiempo es recomendable para los derviches? Pues la recomendación es hacer, si tienes el tiempo y la disponibilidad, hacer de 1 a 2 horas de transmutación de fuerzas cósmicas. Me dice por acá Jenny que mañana vamos a hacer la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas y posiblemente la de las danzas de los derviches para las personas que quieran conectarse mañana a las 6. Pues la recomendación es 1 horita y 1 horita. 1 hora de derviches, 1 hora de transmutación de fuerzas cósmicas es la recomendación. Pero cada uno lo va a ir haciendo en la medida que lo vaya disponiendo. Por ejemplo, podría ser media hora de danzas de derviches, después media hora o 1 hora de transmutación de fuerzas cósmicas y luego podría hacer una práctica de velar y orar. Entonces ahí ya le va sumando tiempito. Lo importante es mantenerlo en el tiempo. Para escuchar mi corazón me sirvió el estar sin nada de ruido, apagando el ventilador y por la noche cuando todos duermen y se escucha muy potente el sonido del corazón. Muy bien, Sara, eso es muy positivo. Por acá dice Renata, si dedicamos 13 horas a nosotros, ¿a qué horas trabajamos, comemos, etcétera? Mira, Renata, acá hay un ejemplo. Te lo voy a poner. Mira, Renata, acá hay un ejemplo. Este es un ejemplo donde le estamos dedicando 13 horas al trabajo interior. Le podemos dedicar acá, esto que son más o menos 4 horas al trabajo físico. Le podríamos dedicar 5 horas al sueño. ¿Sí? Acá le podríamos dedicar 2 horas a otros, comida, vestida, todo lo que necesitamos. Y el resto de tiempo para las prácticas.
Eso sería equilibrarse, ¿sí? Entonces, si le dedicamos 13 horas al trabajo interior, te puedo asegurar que te va a quedar el tiempo para hacer el resto de cosas. ¿Listo? Mira, acá está en la gráfica aproximadamente. 4 horas de trabajo, 5 horas de descanso, y acá serían prácticamente 2 horas de otros. Entonces, ahí está el tiempo. Lo importante es querer. Bueno, sigamos mirando por acá. Estamos crudos, dice Yesenia. Sí, pero hay que avanzar. El ser te guía según vayas despertando la conciencia. Sí, así es. Todos empezamos en una etapa lamentable, o todos estamos en una etapa lamentable, pero la idea es poco a poco quitarle el tiempo a las cosas del ego para poder despertar. Hay que prepararnos para la segunda montaña desde ya. Quienes podamos trabajar desde casa podemos dedicar el día entero al trabajo. Si no nos quedamos en el nirvana. Así es, de pronto ni lleguemos al nirvana si no trabajamos. El día entero incluyendo unas pocas horas de labor material y necesidades básicas. Así es. Imagínate que estudian perdiendo el tiempo de 5 a 8 horas en una escuela, más lo que hacen en casa y encima con estrés. Sí, Sara, así es. Si nosotros, por ejemplo, le dedicáramos lo que te digo, el tiempo que le dedicamos a estudiar, digamos, que fue, digamos, del bachillerato, que son 6 años, y luego 5 años de una carrera, si le hubiéramos dedicado 11 años, ¿sí? De más o menos de a 10, 12 horas, ya hubiéramos sido maestros. Entonces lo importante, es muy importante el trabajo. Me pueden enviar las prácticas de los derviches, dice Ariel. Mira, Ariel, mañana vamos a hacer la práctica en vivo de la danza de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. Entonces mañana va a quedar también registrado y después lo van a poder encontrar en este canal de YouTube. ¿Listo? Acá ustedes pueden ver que están las prácticas del conocimiento. Entonces mañana vamos a realizar esta conferencia en vivo para que todos se preparen y hagamos un rato esta práctica. Una persona de esas que son explotadores de 8 a 12 y de 2 a 6, le tocaría negociar con la ley un trabajo que pueda hacerse unas 5 horas al día. Sí, John, eso sería lo correcto. Pero fíjate esto, una persona que digamos trabaja 8 horas, una persona que trabaja 8 horas, aún ese es el 33% del día, le queda todavía un 66%. Entonces, te lo digo porque a muchos compañeros les ha pasado, no es que se salgan de trabajar de una, sino empiezan a quitarle el tiempo a las redes sociales, le empiezan a quitar tiempo al Facebook, le empiezan a quitarle tiempo al ocio, a los amigos, y cuando se dan cuenta llevan 5 o 6 horas trabajando, ¿sí? Luego siguen trabajando y cuando ya llevan un gran nivel de trabajo, ahí sí el mismo ser les cuadra un mejor trabajo, que posiblemente ganen más dedicándole menos tiempo, porque ahí también se activa la inteligencia de la conciencia. Pero entonces esto es gradual y como lo hemos visto en las conferencias, esto es algo donde cada uno va haciendo tomas de conciencia. Uno termina diciendo, bueno, pero yo me la paso perdiendo tiempo mirando videos en YouTube, ya debería quitarme eso, entonces en vez de eso voy a dedicarme a hacer esto. Oiga, ya ver esas novelas, pero ¿para qué? No, pero yo me la paso hablando mucho, ¿yo por qué hablo tanto? En vez de hablar tanto, ¿por qué no me vengo a hacer mis prácticas esotéricas? Oiga, yo estoy dedicándole mucho tiempo al trabajo físico, entonces le va a quitar tanto y listo. Entonces, son tomas de conciencia y uno mismo lo va haciendo y lo va asumiendo. ¿Cómo puedo saber cuáles son las prácticas? Gracias. Stephanie León. Mira, Stephanie, si quieres, te voy a pedir un favor. Escríbenos a cualquiera de estos números donde te vamos a incluir en los grupos de WhatsApp. Y en los grupos de WhatsApp, ahorita más tarde, vamos a enviar un documento donde están todas las prácticas de las que hablamos. ¿Listo? Todas están explicadas y la idea es que las pongamos en práctica. Entonces vamos ahorita a enviar a todos los grupos de WhatsApp ese documento para que todas las personas lo tengan presente y empecemos a practicar. Bueno, deberían subir un video de cada práctica. Sí, Renata,
Ya eso lo estamos haciendo. Renata, mira este canal de YouTube. Se llama Conocimiento de sí mismo en vivo, como lo puedes ver acá. ¿Listo? Y ahí hay una lista de reproducción donde están las prácticas. Fíjate que, por ejemplo, ahí está la práctica de meditación, la de sublimación, la del gate, la de retrospección del día, la de los problemas. Bueno, hay muchas prácticas. Ahorita vamos a subir la de los apegos y es un canal muy interesante. Y ya si quieres ver las conferencias presenciales, también las puedes mirar acá, en este canal de conocimiento de sí mismo, conferencias que están en tipo entrevista. Leonardo, ¿podrías darnos una síntesis rápida del país psicológico del centro de gravedad permanente? Pues en síntesis, el país psicológico es los lugares donde nos llevamos con la imaginación. Y lo importante que sería aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Cuando estamos haciendo eso, nos empezamos a dar cuenta que no somos buenos y que es necesario eliminar esos lugares que nos imaginamos si queremos despertar la conciencia. ¿Y cómo lo hacemos? Ya lo hemos hablado, viviendo en el aquí y en el ahora, mente y cuerpo en el mismo lugar, imaginé algo, madre mía, mátame ese yo y vuelvo aquí y el ahora. Y el centro de gravedad es algo muy sencillo. Voy a dedicarle más tiempo a las cosas del ser. Voy a empezar a quitarle el tiempo a las cosas de la personalidad, a mis cosas en las que pierdo el tiempo, y ese tiempo se lo voy a dedicar a mi propio ser, pero con continuidad de propósitos. Eso me va a llevar al trabajo interno. Dice María, México, Querétaro. Ah, ok, María, gracias. No sabía que quedaba en México. Bueno, muy difícil, señor Howard. La ley es la ley. Bueno, está checa bien la página. Hermosa ciudad. Si algún día ojalá pueda conocer México, no conozco. Querétaro es una ciudad de México, gracias. Bueno, ¿en qué conferencia? Buenas noches. Si soy muy confiada, ¿es porque no tengo muy vivos esos yoes? Bueno, puede que sí, puede que sí sea. Puede que sí sea por eso mismo. Pero tendrías que autoobservarte. Es que cuando uno se autoobserva es cuando uno dice, oiga, yo con razón me imagino cosas siempre sádicas. Pues es porque soy sádico. Entonces ahí uno empieza a analizar, ay, mire, yo con razón son tan desconfiados porque tengo un yo ladrón terrible. Pues claro, ahí está el país psicológico. Bueno, buenas tardes. ¿Se puede limpiar con Oponopono? No, no conozco qué es eso, Javier. Pero la única forma de limpiar nuestro interior es con la muerte psicológica. Las prácticas de protección, negociación en cruz pueden ser mentalmente o en voz bajita. Sí, Eugene, se pueden hacer mentalmente o en voz bajita. Como dice el dicho, el león cree que todos son el león cree que todos son de su condición. Sí, así es. Mira, ¿cómo se conoce una persona? Una persona se conoce por lo que critica. Así es como sabemos cómo son las personas. ¿Sí? Es decir, yo no ando pensando en si van a robar o si me pasará algo malo, por si así decirlo. Pero luego me dicen que yo no debería ser así. Incluso no pienso en las pandemias, como la actual del COVID. Soy consciente de que existe, mas no pienso en eso y creo que lo que piensan muchos se cuidan el extremo más rápido se enferman e inclusive empiezan a sentir síntomas psicológicos y hasta se enferman por los mismos pensamientos. Sara, la verdad, si tienes esa actitud, esa es una actitud que tiene que ver con la conciencia. Entonces eso te permite estar más tranquila, más serena, más en un estado de felicidad y de armonía ante los demás. ¿Ah? Obviamente, pues sin irse a los extremos, ¿no? Porque si tú estás en ese estado de armonía, si hay un peligro, la intuición te lo va a hacer saber. Dice por acá John, Leo, lo que pasa cuando vamos a estudiar el yo determinado, que puede ser que se manifiesta mucho, pero no recordamos escenas, o las escenas que recordamos son pocas e incipientes. Pero, Leo, ¿qué pasa cuando vamos a estudiar un yo determinado?
que puede ser que se manifiesta mucho, pero no recordamos escenas, o las escenas que recordamos son incipientes. Bueno, mira, John, cuando te pasa eso tiene que ver por dos cosas. La primera, eso se llama una resistencia del yo. Entonces el yo te hace sentir que es incipiente o que es algo muy superfluo lo que estás estudiando. Y eso te lleva a desmotivarte en la meditación. Entonces, eso es una razón. Lo segundo es que estamos tan apegados a ese yo que el yo nos hace pensar que no, por ahí no es. Entonces, eso es lo primero que debes tener en cuenta. Lo segundo es que si no podemos profundizar sobre eso mismo, es porque ese yo debe mucho karma. Y nos hace falta hacer más trabajos de sacrificio por la humanidad para poder profundizar un poco más sobre eso. Entonces tienes que mirarlo así. Al principio uno empieza y eso, yo no, como que no le cojo por dónde es, yo no le veo nada. Pero si te haces el esfuerzo, rompe la resistencia de ese yo y ¡bum! Empiezas a profundizar por dónde es. Por acá Roteram nos dice, es bueno asociar los defectos de las leyes del péndulo, tal cual sube, igual baja. Sí, Roteram, se puede hacer, lo puedes asociar, pero te recomiendo que lo hagas en la práctica de meditación. Cuando estás en la práctica de muerte en marcha, hay que darle. Apareció, madre mía, mátame ese yo. Apareció, puede ser ahora el otro polo, madre mía, mátame ese yo. Y ya en la medida que vas despertando la conciencia, tu conciencia te hace comprender cómo se está dando el proceso pendular. Pero al principio, en este caso que estamos hablando, es muerte en marcha. Dice Carmen, hola Leo, buen tema, siempre se aprende en recordatorio, gracias. Bueno, Carmen, gracias a ti. Si estoy haciendo el almuerzo, escucho la conferencia, ¿qué me implica? Pues tienes que autoobservarte a ver qué pasa. Si te está llevando a un lugar de tu imaginación mientras estás haciendo el almuerzo, te está durmiendo. Entonces hay que mantenerse en el aquí y en el ahora. ¿Listo? Podríamos escuchar la conferencia, pero tratar de mantenernos ahí concentraditos. Si algo nos distrae, pedir muerte. Bueno, dice Renata, gracias, amo tus conferencias. Bueno, gracias. Los giros de los derviches son más de 21 vueltas según la capacidad de cada persona. Sí, Yesenia, mínimo 21. Y ya después, todo lo que tú quieras. Dice por acá, el maestro Samael dijo que solo un digerir uno de los libros de uno se libera. Sí, digerirlo es practicarlo todo, no intelectualizarlo, practicarlo. Por ejemplo, les recomiendo el libro del maestro Samael que se llama Psicología Revolucionaria. Poner en práctica ese libro sería espectacular. Es más, este es uno de los temas, esta conferencia del país psicológico es uno de los temas del libro del maestro Samael. Hola, saludos desde México. Bueno, Alberto nos dice, muchas gracias por la conferencia. No, Alberto, a ti muchas gracias por estar con nosotros. Cuando escuchamos las conferencias debemos hacer una pausa en nuestras actividades. Pues eso sería lo mejor, Eugene. Sería lo mejor. ¿Listo? Igual tú lo vas midiendo, pero sería lo mejor para poder captar mejor la conferencia. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. No me queda más que recordarles que mañana vamos a hacer una práctica en vivo. Es muy probable que traigamos algún videito de cómo se hacen los derviches. Y la práctica que vamos a hacer, me decía acá Jenny, que es la transmutación de fuerzas cósmicas. Pues para que todos estén muy pendientes el día de mañana. ¿Listo? Bueno, bendiciones, paz inverencial a Rotterdam y a todas las personas que se conectaron con nosotros. Que estén muy bien, hasta pronto.